Buenos días, que Dios me los bendiga a todos. Bienvenidos en esta linda mañana. Aquí estamos en nuestra iglesia, Galloway Avenue Baptist Church, aquí en Mesquite, Texas. Y le damos gracias a Dios por este privilegio. Y entonces también le damos gracias a Dios por aquellos que me están viendo en vivo en estos momentos y también por aquellos que más adelante van a estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hermosos versos. Aquí, sinceramente, aquí vemos lo que es el cristianismo. Aquí estamos viendo cuál es la voluntad de Dios para el creyente, cómo debemos de vivir. Y esto viene directamente de la palabra de Dios. No es algo que Pablo, Silas, Apolos, los apóstoles, esto es lo que Dios desea de cómo vivamos nosotros como creyentes. Muy bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 6, y dice así la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Oremos. Padre mi Dios, te alabamos y glorificamos su santo nombre. En este día, mi Dios, enséñanos, pero más que nunca, que usted nos dé la valentía y ese deseo de vivir de acuerdo a su divina voluntad. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sinceramente, estamos viviendo en los últimos días. La gente, sinceramente, está buscando la verdad, pero lamentablemente, la gente también se da dando cuenta que no pueden confiar en muchas personas. Como por ejemplo, ya la gente, ya lo que es el sistema del gobierno, totalmente han perdido la confianza en lo que los líderes del gobierno, aún el presidente, se están escuchando, viendo cosas muy raras. Ya la gente también en lo que los doctores, en las escuelas públicas, ya la gente anda perdiendo la confianza porque también las leyes están cambiando también. Entonces hay gente que están muy frustradas porque, bueno, ¿en quién podemos confiar? Entonces nosotros como creyentes, siendo creyentes, nosotros tenemos la verdad de Cristo Jesús. Entonces, pero mi pregunta es, ¿pero eso quiere decir que somos hombres y mujeres de integridad? El mundo, yo entiendo si la gente
no nos aprecia, no nos entiende, pero ¿podrán ellos decir que aunque no están de acuerdo en lo que nosotros creemos, podrán ellos decir que somos hombres y mujeres de integridad? Y esto es muy importante, hermanos, porque la gente debe de confiar en los cristianos, debe de confiar en nosotros, porque somos hombres y mujeres que confiamos en Dios y que les vamos a ayudar y que les vamos a decir la verdad. Hay un problema muy grande si la gente no puede poner la confianza en nosotros porque no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y hermanos, yo estoy muy seguro que Dios está más interesado en mi carácter que en mis habilidades. Dios está más interesado de cómo yo me estoy portando. Creo que Dios está más interesado cómo estoy viviendo, en vez de qué es lo que yo puedo hacer para Él. Entonces, si yo demuestro el carácter de Cristo, es ahí donde Dios va a abrir las puertas para yo poder ministrar. A veces cometemos el error que nos enfocamos tanto en el ministerio, los programas, los eventos y esto y lo otro, que descuidamos nuestra vida espiritual. Y aún podemos vivir y actuar como que si no conocemos a Cristo. Podemos actuar de una manera donde podemos ser carnal. Entonces, esto es muy importante porque, hermanos, la gente nos está viendo. Nosotros estamos pasando por los mismos problemas que ellos. Pasamos problemas de enfermedad, pasamos problemas en el matrimonio, económicos, con los hijos. Y la diferencia es, bueno, cómo los cristianos, qué es lo que ellos hacen, porque ellos también están pasando por lo mismo. Entonces, el carácter del creyente es muy, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? Y aquí lo estamos viendo, hermanos. Versos del 1 al 2, lo que Dios requiere de nosotros es fidelidad. Dios requiere fidelidad. En los versos 1 y 2, Pablo y Silas, Pablo está hablando de Silas también, cuando dice que hemos predicado, está hablando de una segunda persona, está hablando de él y Silas. Entonces Pablo dice que miren, hermanos, hemos predicado en medio de una fuerte oposición. Esto me da un poquito de risa, porque Pablo le está diciendo a la iglesia, miren hermanos, cuando nosotros llegamos aquí en Tesalónica, había mucha resistencia en ustedes, no nos querían escuchar, no querían oír el mensaje de Dios. Pero por ser persistentes, ellos se arrepintieron y han recibido a Cristo Jesús. Y como que Pablo le está diciendo a ellos, miren hermanos, ¿se acuerdan? Porque ahora están diciendo, wow, hay mucha oposición. ¿Y por qué? Y Pablo como que les hace acordar, hermanos, acuérdense, cuando nosotros llegamos, ustedes eran así. Y esto es normal. La gente no va a querer escuchar de la palabra de Dios. Así fueron ustedes. Ustedes se enojaron. Ustedes nos dijeron esto y lo otro. Y ahora que Dios tocó sus corazones, ustedes les tocan esto. Esto es parte de ser creyente. Va a haber mucha oposición. Y el cuerpo, yo me imagino, hermanos, que el cuerpo de Pablo y Silas, quizás los otros apóstoles y otros creyentes, me imagino que físicamente ellos estaban marcados por golpes, los latigazos, las heridas que han sido causadas, porque la gente, en esos tiempos no había protección como hoy. La gente le podía maltratar a los creyentes. Gracias a Dios que hay una protección hoy en día, pero quién sabe qué tanta protección eso va a existir. Quizás llegue el día donde puede llegar una persecución en los Estados Unidos. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia que para ayudarlos. Esto es parte del cristianismo. Siempre va a haber oposición. Pero la posición de Pablo y Silas, a pesar que fueron
a pesar que fueron golpeados y le tiraron piedras y le golpearon sus caras ellos siguieron predicando la palabra de Dios. ¿Cuál fue la actitud de ellos en medio de la oposición? No se dejaron ser intimidados. La oposición, las amenazas, los golpes, eso no causó que Pablo y Silas dejaron de hablar de la palabra de Dios. Como que más fueron amenazados, más valentía Dios les dio para predicar la palabra de Dios. Hermanos, esta es una de las marcas muy importantes del creyente. Va a haber oposición siempre en nuestras vidas. Y lo que Dios requiere, que seamos fieles. Que a pesar de las amenazas, de las crisis, que podamos seguir confiando en Jesús, que podamos vivir de acuerdo a su divina voluntad. El domingo pasado mencioné de qué triste, hermanos, desde que la pandemia empezó casi 1 año y medio atrás, iglesias han cerrado las puertas. Hermanos, la oposición nunca ha sido una amenaza para la iglesia de una manera que ellos han cerrado las iglesias. Pero ¿por qué hemos permitido que una pandemia nos desanime tanto de dejar de ir a la iglesia? Y cuando uno deja de ir a la iglesia, vienen otros peligros, que no lee la Biblia, no ora, no comparte el evangelio con los demás. Entonces, por eso que hay mucho enfoque en estos versículos, porque oposición es parte de la vida. Y aún tenemos que seguir adelante, hermanos. Aún tenemos que continuar nuestra relación con Dios por medio de Cristo Jesús. A pesar de los problemas, tenemos que ser fiel a Él. Versos 3 y 4. Otra cosa que Dios requiere de nosotros, que prediquemos la verdad con integridad. Prediquemos la verdad con integridad. Dice Pablo que nuestro mensaje es verdad. ¿Y por qué es verdad? La única prueba que tenemos, hermanos, que es verdad es porque Dios es el autor de la Biblia, no nosotros. Ni siquiera hemos puesto nuestras opiniones. Los autores ni siquiera pusieron sus opiniones. Cuando dice la Biblia que la Biblia fue inspirada por Dios, quiere decir que Dios, aún se dice que Dios tomó el control de la mano donde ellos escribieron la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? Eso se usa esa expresión, ¿para qué? Para que nadie pueda decir, bueno, es opinión de los hombres. Bueno, si Dios controló la mano en qué escribir, bueno, eso quiere decir que Dios es el autor de la Biblia. Dice Pablo, no, nuestro mensaje es verdad. No hay errores, gloria al Señor. No hay errores, hermanos, en la palabra de Dios. La Biblia no se contradice. Dios no se puede contradecir. Si Dios es amor, Dios no puede ser lo contrario. Si Dios es justo, Él no puede ser injusto. Si Dios es misericordioso, Él no puede ser lo contrario. Entonces, gloria al Señor que la Biblia, alguien dijo que la historia de los Estados Unidos es bien confundida porque hay muchas opiniones de lo que pasó en los años anteriores. Pero en la Biblia, hermanos, no hay ninguna confusión, no hay errores, desde el principio al final. Dice Pablo también que el mensaje es puro, ni de impureza. Muy importante, el mensaje es puro, ni de impureza. ¿Por qué? ¿Sabe por qué es puro? Porque no es la opinión de los hombres. Dios es santo, Dios es puro. Si eso es cierto, Dios no va a escribir algo que sea todo lo contrario. Y dice Pablo que nuestro mensaje es honesto. Aquí, hermanos, por eso digo, la gente está buscando en quién confiar. Y estas son las características que el creyente debe de tener. Que nuestro mensaje sea verdad, sin error, que sea puro, ni de impureza,
y que nuestro mensaje sea honesto. Y dice Pablo que ni fue por engaño. Nuestro mensaje es digno de confianza. Y aún dice Pablo que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Gloria a Dios, hermanos. Qué palabras tan hermosas. Fuimos aprobados por Dios. Por eso, hermanos, es muy importante. La persona que dice que Dios lo ha llamado al ministerio, deben de haber testigos. Deben de haber personas que puedan decir, sí, nosotros conocemos al hermano, a la hermana, y no hay duda que ha caminado con Dios, camina con el Señor, y no hay duda que Dios lo está llamando al ministerio a servir, porque hemos visto los frutos. Hay hombres y mujeres que son aprobados por ellos mismos. Ellos mismos se han dado títulos, o los hombres le han dado títulos. Pero cuando uno escucha el mensaje de ellos, es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Cuando empezamos a fijar en cómo ellos viven, su comportamiento, muy diferente a lo que dice la palabra de Dios. Dice Pablo que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Entonces quiere decir, hermanos, que Dios no busca al más inteligente, al más esto lo que sea, al más ungido, al más que tiene más entendimiento. Esto es lo que Dios está buscando. A una persona de integridad, a un creyente que no sea amenazado por la oposición. Y qué hermoso cuando Dios dice, yo apruebo lo que mi siervo está haciendo. Pablo les quiere asegurar a la iglesia, mire, yo no fui escogido por los hombres, yo no fui escogido así simplemente porque había una necesidad grande, fui escogido por Dios, fui llamado por el Señor Jesús. Diferencia muy, muy grande. Y hay personas, hermanos, que se le han tenido que decir en el ministerio, ¿estás seguro? ¿Estás segura que Dios te ha llamado al ministerio? ¿Por qué? Porque viven así, de arriba abajo, y dudan un día, el otro no. Un día están animados, otros días están desanimados. Y es cuando hay que decir, bueno, ¿estás seguro? ¿Estás segura que es Dios te ha llamado al ministerio? Y es por eso que la gente, a veces cuando ve ese comportamiento así, en personas que dicen que son creyentes, empiezan a dudar. Empiezan a decir, bueno, ni los cristianos podemos confiar. Hermanos, en el mes de mayo, en este país, en los Estados Unidos, en el mes de mayo, hay un día que se dice el Día Nacional de Oración. Cada presidente lo anuncia. Ningún presidente dirige la nación en oración. Simplemente el presidente anuncia que en este día en mayo les pedimos a todos que dediquen este día para orar, pedirle a Dios para interceder, que Dios pueda interceder por la nación. Hermanos, en mayo, nuestro nuevo presidente ha sido el primer presidente en la historia de los Estados Unidos. Cuando él anunció el Día Nacional de Oración, hermanos, ni siquiera mencionó la palabra Dios. El único presidente en la historia que no mencionó la palabra Dios. Hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en esos tiempos, como Pablo le dice a Timoteo. Son días peligrosos. Porque, hermanos, cuando empujamos a Dios a un lado, cuando decimos que no necesitamos a Dios, eso es algo muy peligroso, hermanos.
Y qué triste, porque también hay doctores que han dicho, no necesitamos oraciones por esta pandemia. Esto es algo que nosotros podemos controlar. Esos son los tiempos que estamos viviendo, hermanos. No necesitamos a Dios porque nosotros podemos hacer esto. Nosotros podemos ofrecer la ayuda. Nosotros tenemos el remedio. Y hermanos, eso es muy peligroso. Cuando personas y especialmente una nación dice que no necesitamos a Dios. Podemos hacer todo esto por nuestras habilidades. Que Dios nos ayude, hermanos, porque hay creyentes, como creyentes, podemos tomar esa misma actitud. Donde, no, yo lo puedo hacer. Y qué triste, hermanos, que estamos viendo que poco a poco, hermanos, la Biblia, Dios, Cristo Jesús, poco a poco se está empujando a un lado. Ya no se puede orar en las escuelas públicas, hasta aún en todas las cortes, la placa que dice en Dios confiamos, la quieren quitar. Hasta aún quieren quitar la frase en el dinero, en Dios confiamos, lo quieren quitar también. Hermanos, esto es algo muy peligroso. Cuando una nación dice, ya no necesitamos a Dios. Y hay veces, hermanos, que nosotros vivimos a veces de esa manera. Vivimos a veces de una manera como que no necesitamos a Dios. Esto yo lo puedo hacer. Yo puedo lograr esto y aquello. Por mis habilidades, por mi experiencia, con mi dinero. Y hermanos, eso es algo muy, muy peligroso. Estamos viviendo en esos tiempos, hermanos, que aquí en los Estados Unidos, los derechos cristianos se van a perder, se están perdiendo poco a poco. Hay organizaciones que que el gobierno le está diciendo, hey, tienes que aceptar a estas clases de personas, porque si no, te vamos a poner una multa. Ya, hermanos, que Dios nos ayude porque estamos viendo de cómo la nación, el país, está echando afuera a Dios. Pablo dice, no, nuestro mensaje es verdad, es honesto, es integridad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pero hermano, el mundo lo está viendo. Como que no, ya estamos como que ya estamos cansados de ustedes cristianos diciéndonos esto y lo otro. Como que están diciendo ya no queremos ya escuchar más de ustedes. Y hermanos, eso es muy, muy peligroso. Entonces, hermanos, ¿vamos a permitir que la oposición nos desanime? ¿Vamos a permitir que lo que estamos viendo, vamos a dejar de confiar en la Biblia, en Dios, en Cristo? Porque vemos estas oposiciones. Hay que buscar otra alternativa. Bueno, tenemos que ir afuera de la Biblia. Tenemos que confiar en algo, en otra cosa, en otra persona. No, hermanos, que Dios nos ayude. En el verso 5 dice Pablo, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? Dice Pablo que no hablaron con engaño, no usamos palabras lisonjeras. Hermanos, la adulación no te llevará a ninguna parte. Tarde o temprano, las intenciones de uno van a salir. Escuché a un pastor decir una vez que él visitó a una hermana de la iglesia y la intención era, el pastor le quiere decir a la hermana, gracias por su apoyo, porque cada vez que él predicaba los domingos, esta hermanita es la que más gloria a Dios decía, más amén, aleluya, y el pastor fue tocado por eso.
Y decidió un día de visitarla para decirle, hermana, gracias por su apoyo cuando predico. Es una bendición para mí cuando yo estoy predicando y usted dice amén, gloria a Dios. Pero hermanos, recibió una gran sorpresa cuando la hermana le empezó a decirle y a criticarlo. Hermano, pastor, ¿usted por qué predica tan largo? Oiga, hermano, ¿por qué usted usa tantas referencias bíblicas? Usted nos lleva aquí, nos lleva acá, después para allá y después para acá. Le empezó en la iglesia. ¿Qué hipócrita? En la iglesia, el pastor predicando, amén, pastor. Gloria a Dios, pastor. Y cuando el pastor la fue a visitar, le empezó a criticar al pastor. Dice Pablo, no hablaron con engaño, no usamos palabras lisonjeras, hermanos. Yo siempre he dicho, no, gloria a Dios si usted Dios le habla a través del mensaje. Y no hay nada malo con decirle al pastor, pastor, gloria a Dios, gracias por ese mensaje. Y la respuesta de nosotros siempre debe de ser, la honra y la gloria sea para Él. Pero cuidado, yo siempre digo, algo está mal cuando alguien siempre te está tirando flores. No, algo está mal cuando alguien siempre le dice al pastor, pastor, tremendo mensaje. Pastor, yo sentí como que el cielo se abrió y Dios mismo descendió. Personas que siempre están tirando flores al pastor, al ministro, al maestro, hay que tener cuidado. Pablo está diciendo, no estamos usando palabras para que nos tiren flores y rosas, nada de eso. No estamos haciendo esto para que usted nos aplauda, para que usted nos diga esto y qué tremendos que son, no. Pablo dice, no usamos palabras lisonjeras. No estamos usando palabras para que así, como que para que usted se sienta bien y nada de eso. Hermanos, la adulación no te llevará a ninguna parte. Tarde o temprano, las intenciones de uno van a salir. Y también dice Pablo que tampoco estamos predicando por avaricia. ¿Qué quiere decir? La avaricia quiere decir como, en este caso, Pablo está diciendo, a algunos les gustan usar la avaricia, que quiere decir que dan la impresión que hay gente que está en necesidad económica y le piden a la iglesia que puedan dar, que den esto, que den aquello, para poder ayudar a los que están en necesidad. Y hermanos, qué triste cuando estas personas se ayudan ellos mismos con el dinero que la gente da. Me acuerdo de aquel pastor, aquí mismo en la área de Dallas. La casa se le quemó y salió en la televisión pidiendo ayuda, pidiendo que su iglesia lo ayudara. Y hermanos, la congregación empezó a vender sus carros, vender sus cosas para ayudar a este pastor. ¿Y sabe lo que sucedió? Un reportero lo fue a visitar y le dijo, oiga, pastor, se ve que su iglesia lo ama mucho. Sí, le damos gloria al Señor. ¿Y sabe lo que el reportero le dijo? Lo siguiente. Y le dijo, oiga, pastor, ¿usted por qué le está pidiendo a su congregación que le dé dinero cuando usted tiene una mansión en aquel estado? ¿Por qué no vende esa mansión para reconstruir su casa? ¿Usted por qué le anda pidiendo dinero a la gente cuando usted tiene una mansión que está estimada como a 1.4 millones de dólares? ¿Sabe lo que es eso, hermano? Eso es avaricia. Eso es lo que es avaricia. Dando la impresión que está en necesidad, cuando no está en necesidad. Y Pablo les quiere asegurar a la gente, a la congregación, si hemos pedido dinero,
Sí, hay gastos en el ministerio, pero ese dinero se ha usado para ayudar a personas que están en necesidad. Pero qué triste. Hay pastores, bueno, ni pastores les puedo decir. Ahí están en la televisión. Y qué triste, yo escuché a uno de ellos, como en 2 semanas atrás, hablando, empezó bien. Oh, hermanos, oh, mi querida congregación, si usted está en necesidad de dinero, lo que sea, sus hijos, aquí estamos para ayudarles. Pero ¿sabe lo que dijo al final? Pero no deje de mandar su ofrenda, no deje de mandar su diezmo. Hermanos, confíe en Dios. Ha perdido su trabajo, siga diezmando. Está luchando económicamente, déle a Dios lo que le pertenece primero. Y lo que me hace enojar de estas personas es, dan la impresión que son humildes y que quieren ayudar a la gente. Pero qué interesante que viven en mansiones, tienen aviones privados, tienen carros lujosos, no 1, no 2, a veces 3, 4. Hay pastores que 3, 4 carros que tienen ahí $250,000. ¿Y dónde viene ese dinero? De la gente, de la congregación. Pero los hacen ver, ellos quieren dar la impresión que son humildes. Y piden dinero para ayudar a otros. Pero se ve que se están ayudando a ellos mismos. Entonces, hermanos, ¿sabe? En los estudios que se han hecho, la mayoría de las personas que no son cristianas se les preguntó ¿qué es lo que más, cuál es la queja número 1 que tú tienes acerca de las iglesias? Se le preguntaron a muchos inconversos, ¿cuál es la queja número 1 que no te gusta cuando visitas a una iglesia o la impresión que tienes de la iglesia? ¿Y sabes lo que muchos dijeron? Dijeron que la queja de nosotros es como que las iglesias están más interesados en nuestro dinero que en nuestras vidas. Wow. ¿Sabe por qué? Porque cuando estos lobos vestidos de ovejas, cuando ellos los ven en la televisión, con sus sacos de $2,000, $3,000, sus zapatos de $800, corbata de $500, andan pidiendo dinero, ¿qué impresión eso da? Que lo que más importante es el dinero. Entonces, porque esa es la impresión que ellos tienen. Entonces, cuando ellos ven a estos lobos en las televisiones, piensan que todos los cristianos así son. Y cuando el pastor habla del dinero, lo que sea, mira, ahí está. Yo sabía eso. Yo sabía que tarde o temprano iba a hablar del dinero. Pero el problema es, cuando ven a estos charlatanes pidiendo dinero, viviendo en mansiones, teniendo sus jets privados, manejando sus Mercedes, sus Lexus, sus Teslas. Mira, así son todos. Mira, así son todos los predicadores. Parece que lo único que le interesa a ellos es el dinero. Y por eso que la gente, ¿ve por qué ahora la gente pierde la confianza en los creyentes, en los pastores, en los misioneros? Y gloria a Dios por los misioneros. Gloria a Dios por ellos. Ellos muchos han estudiado, se han preparado para ir a un país, para aprender la cultura, el lenguaje, hasta llevan a sus familias a servir en el campo misionero. Esos sí son los héroes verdaderos de la Biblia. Pablo, Silas. Pablo, ¿se acuerda? Fariseo de fariseos. Ganaba buen dinero.
abandonó todo eso para seguir a Cristo. Eso es lo que Dios requiere, que seamos humildes, que seamos sinceros. La gente se va a dar cuenta si estamos sin más. La gente se va a dar cuenta si estamos interesados en sus vidas o su dinero. Y que Dios nos ayude. En el verso 6, ya casi termino. En el verso 6 dice Pablo, todo lo que hicieron fue para la honra y gloria de Dios. Todo lo que hicieron fue para la honra y gloria de Dios. ¿Qué clase de recompensa te puede dar el hombre? Todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que yo hago, es para la honra y gloria de Dios, del Señor. ¿Qué clase de recompensa me puede dar el hombre? ¿Qué me puede ofrecer el hombre que Dios no me puede dar? ¿Puede el hombre ofrecer paz? ¿Puede el hombre perdonar pecados? ¿Ofrecer salvación? ¿Qué es lo que el hombre me puede dar que Dios no me puede dar? Dice Pablo en el verso 4, ¿verdad? Que dice, no hacemos esto para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Oh, hermanos, que Dios nos ayude a ser valientes. A la gente no le va a gustar oír la verdad. Y por eso la tentación es de tratar de no ofender. La tentación es de decir, no, mire, si yo empiezo a hablar de esto, la gente se va a ir. La gente no me va a querer escuchar. Si la gente se va, también se va el dinero. Y qué triste cuando hay personas así en el ministerio con esa mentalidad. Hey, no menciones la palabra pecador, infierno, Satanás, es porque la gente se va a enojar y la gente se va a ir. Pablo dice, no. Todo lo que hacen es para la honra y gloria de Dios, que hay que decir la verdad. Hay que decirlo con integridad, como es. Siendo creyentes, tenemos que decir la verdad, aunque sea dura. Yo no quiero ir a un doctor donde me va a decir, ¿sabes qué? Sí, estás haciendo lo posible, ¿verdad? No te preocupes. Yo no quiero un doctor así. Yo quiero un doctor que me diga la verdad, que me regañe, que me llame la atención. Oye, ¿qué estás comiendo? Que mira, viniste 6 meses atrás y mira ahora, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás haciendo los consejos que te estoy diciendo? Yo quiero un doctor que me llame la atención. No, ¿me gusta? Claro que no. A veces hasta tengo la tentación de buscar otro doctor. Pero es la verdad. El creyente tiene que ser así. Hay que decir la verdad. Lo que es puro, honesto, hay que decirlo. Lo que es pecado, también hay que anunciarlo. Hermanos, tenemos que decir la verdad, aunque sea dura. Porque, hermanos, si no decimos la verdad, la gente se puede morir sin Cristo. Hermanos, cuando se trata de la eternidad, no podemos tomar ese riesgo. La gente está en esa línea. Muerte y vida. La vida mañana no es garantizado. Ni esta misma noche no es garantizado. Y es por eso que no podemos jugar con las vidas de las personas. La persona que no conoce a Cristo no le podemos decir, sí, eres una buena persona. Oh, sí, claro, Dios entiende. Oh, sí, claro que Dios sí ve lo que usted está haciendo, lo que usted... Hermanos, si la Biblia dice que todos somos pecadores, todos necesitamos a Cristo, todos necesitan arrepentirse y confesar a Jesús como su Dios y Salvador
No le podemos dar vuelta a eso, hermanos. No le podemos dar no hay otra opción. Y hay que tener cuidado con eso. Solo la verdad de Cristo puede perdonar y salvar al ser humano. Los creyentes debemos de ser personas que mantienen los más altos estándares posibles de verdad e integridad. Sí, se requiere mucha integridad, verdad, en muchas personas. El presidente, los policías. Pero el que más debe de tener esta marca de lo que es la verdad y integridad debe de ser nosotros creyentes. Esto debe ser nuestra identidad. Eso debe de ser nuestra marca. Y que Dios nos ayude. ¿Qué dice Pablo? Que todo lo que hicimos fue para la honra y la gloria de Dios. Nunca fue para nosotros. Nunca es para avanzar el ministerio. Nunca es para avanzar el nombre de la iglesia. Nunca es para avanzar la posición que uno tiene. Todo es para la honra y gloria del Señor. Oremos. Padre mi Dios, te alabamos y bendecimos su santo nombre. Y Señor, te pedimos que usted nos ayude a ser hombres y mujeres de integridad. Queremos ser hombres y mujeres de impactos. Queremos impactar este mundo con el mensaje de Cristo Jesús, pero mi Dios, también tenemos que vivirlo. Es muy fácil decir y anunciar, pero también hay que vivirlo. Si confiamos y creemos que usted es santo, que usted es puro, nosotros debemos de vivir en esa pureza. Si usted es honesto, debemos de ser honestos. Y que usted nos ayude, mi Dios, no solamente a compartir, a decir, pero que también podamos vivir la palabra de Dios. Mi Dios, a usted le damos toda la honra y toda la gloria, porque usted es el único que es digno de toda honra y gloria. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga en esta mañana. Gracias por estar aquí con nosotros. Y para aquellos que también nos van a ver más tarde, y le damos toda la honra y la gloria. Y como siempre, hermanos, usted no está solo, no está sola.